Vamos a ponernos de pie, por favor. Vámonos a la palabra rapidito. Ábrame la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, verso 21. Tenemos un miércoles de estudio de la palabra. Venimos a estudiar un poquito más a profundidad la palabra del Señor en los miércoles de estudio. Capítulo 5, verso 21, Evangelio de Marcos. Pues por supuesto esto que vamos a leer es un pasaje de la Biblia que muchos lo conocemos desde ya, pero esto es lo lindo de la palabra del Señor, que el Señor siempre nos habla, hermanos, de diferentes maneras. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable de todo, hermanos, de todas las necesidades de nuestra vida. ¿Lo tenemos? Dígame un fuerte amén, por favor. Marcos capítulo 5, verso 21 tiene como título ahí: la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno, mire lo que dice verso 22, vamos a ver este primer personaje. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y él entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos años tenía ahí, hermanos? 12 años. Pero él les mandó, dijo 12 años, y se espantaron grandemente. Padre, gracias esta noche, Señor. Ilumínanos, revélanos lo secreto, lo escondido, lo que esté en tu corazón esta noche. Te pido que nos lo reveles, Señor, que pongas el pan en la mesa, porque hay un pueblo que tiene hambre de sentarse a comer tu palabra. Por eso, danos un hambre y un apetito espiritual y danos una saciedad en esta noche. Que lo que hemos venido buscando respuestas esta noche nos llevemos ese rema, esa palabra que nos va a cambiar y nos va a transformar. Gracias, Padre, por todo lo que vamos a tener esta noche en este servicio. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tome asiento, por favor, y voy a tratar de ir un poco rápido para desarrollar este estudio que quiero compartir un poquito de la palabra. Este es un pasaje de la Biblia, hermanos, donde, pues por supuesto, muchos lo hemos conocido, hemos predicado separadamente
de estos versículos he predicado sermones acerca de la mujer con el flujo de sangre, que nos dice la Biblia que esta mujer por 12 largos años había sufrido de un azote, de una tremenda enfermedad, es decir, su ciclo menstrual no era algo normal o regular, sino que esta mujer tenía un flujo de sangre constante. Imagínense el daño y el perjuicio que esto causaba al cuerpo de aquella mujer, su debilidad y un sinfín de síntomas que complicaban la salud y el estado de aquella mujer. He predicado acerca de esto, he predicado también acerca de la hija de Jairo, de la hija que tenía 12 años también y que esta niña muere de una enfermedad. Jairo, un hombre principal de la sinagoga, y cuando se refiere a que era un principal de la sinagoga, tenemos que entender esto en la palabra del Señor, que un principal en la sinagoga era alguien erudito en la ley, era alguien conocedor de la ley y los mandamientos de Dios, era alguien pues que tenía un cierto grado y una reputación espiritual muy fuerte. Podríamos atribuirle que era algún otro rabino, que era realmente un líder espiritual de mucha profundidad y respeto en aquel entonces. Y he predicado estos mensajes separados en diferentes ocasiones, pero hoy voy a juntar estos mensajes y voy a hablar de 3 y aún 4 personajes que se nos dan en esta historia. 4 personajes, y los voy a enumerar y voy a comenzar a hablar rapidito un poco de ellos. Primero, el primer personaje que encontramos es una mujer con un flujo de sangre. El segundo personaje que encontramos es Jairo, un principal de la sinagoga, como acabo de decir, un hombre importante, un hombre religioso. El tercer personaje que quiero abordar es esta niña de 12 años que tenía una enfermedad y que se muere producto de esta enfermedad. Y 4, un pueblo alborotado, un pueblo incrédulo, un pueblo que duda del poder de Dios, porque cuando Jesucristo llega a orar por esta niña, la gente comienza a reír. Y el cuarto personaje es este pueblo, un pueblo incrédulo, un pueblo que se burla en ese momento de Jesús, que dicen: ¿para qué vino ya si la niña está muerta? Mas sin embargo, el Señor les demuestra que Él puede hacer milagros, donde lo que es imposible para ti, hermano, Dios lo puede hacer posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, voy a hablar de estos 4 personajes, de 3 principalmente, y el primero que quiero hablar en esta noche, en este estudio, es acerca de la mujer del flujo de sangre. Tomemos en cuenta algunos aspectos, hermano, acerca de este primer personaje, la mujer del flujo de sangre. En el libro de Levítico, cuando se dan las leyes a Moisés y se establecen una serie de reglamentos y estatutos y ordenanzas, se consideraba a la mujer, cuando tenía su periodo, su ciclo menstrual y menstruaba, se consideraba una persona inmunda en ese sentido. Tanto así era que la mujer era separada en esos momentos por su misma condición, y era de alguna manera estigmatizada por la situación misma que pasaba. Es decir, esto era un prejuicio moral, espiritual por supuesto, pero también moral para la vida de la mujer, que la mujer tenía que aislarse, tenía que esconderse, pues si tenía su pareja, obviamente al hombre se le indicaba que no tocara a su mujer en ese momento. Y esta era una mujer que tenía esta situación en su vida, y no la tenía un mes o cada 28 días, sino que la tenía por 12 largos años. Significa, por 12 largos años esta mujer, escuche bien esto, tenía un estigma. Esta era una mujer que probablemente se andaba escondiendo de la gente. Tenía que vivir de alguna manera de incógnita, porque qué humillante era para una mujer, o que se enteraran que estaba sufriendo esto. Era una mujer, vemos como las características, que era una mujer pudiente, porque tenía para los médicos. Es decir, una mujer que de alguna manera tenía sus recursos, los invertía, pero nunca encontraba la solución para su problema. Y esta mujer, hermanos, de este flujo de sangre, representa y simboliza, y voy a comenzar a poner algunos símbolos que nos van a dar luz para unir la historia de estos personajes, porque todos están relacionados.
Hoy por eso no estoy predicando separado, sino estos tres personajes vamos a entender a la luz de este estudio cómo están relacionados los unos con los otros. 12 años, hermano, que nos dicen mucho. 12 es un número. En la Biblia, en la numerología bíblica, encontramos 12 discípulos, encontramos 12 ancianos, encontramos, escuche bien esto, que el número 12 es un proceso. Entendemos que el número 12 es un proceso discipular y el número 12 nos representa enseñanza, enseñanza. 12 apóstoles, por ejemplo, entendemos que estos 12 apóstoles fueron enseñados durante un tiempo. Entonces, esta mujer es símbolo de un proceso, de una enseñanza que Dios va a mostrarle al pueblo de Israel en ese momento. Téngalo por ahí, por favor. Luego, lo vamos a dejar en stand-by, vámonos a la vida de Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era un hombre religioso, un hombre importante, podríamos llamarle una figura espiritual de mucho poder en el pueblo judío. Era un hombre importante para que hubiese tenido acceso directo a Jesús. Significa que era un hombre importante. Para que Jesús haya accedido a ir inmediatamente a la casa de él era porque sabía Jesucristo también, nuestro Señor, que esta era una persona importante. ¿Qué representa? ¿Cuál es el símbolo de Jairo? Jairo representa y simboliza la religión y la tradición. ¿Me estoy oyendo, hermano? Simboliza la religión y la tradición. Es decir, la religión y la tradición no había podido sanar a una mujer de hace 12 años. La religión y la tradición también se dan contra un muro grande y fuerte de no poder sanar a su propia hija. Jairo representa la religión y la tradición. Y nos damos cuenta que la religión y la tradición no salvan ni hacen milagros. No pueden sanar a una mujer que tiene 12 años y tampoco puede sanar a una niña que tiene 12 años. Y ahora la niña a la cual el Señor le dice, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Esta niña representa la fe en un Dios todopoderoso. Esta niña representa, entiéndame bien esto, un tiempo nuevo en donde cuando Cristo se involucra en la necesidad, Dios puede obrar todo, hermanos. Y un pueblo que vemos también como un cuarto personaje que representa la incredulidad de la gente que nos rodea al saber que tú estás sentado esta noche en este lugar. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a servir? ¿Para qué vas a dejar tu dinero a la iglesia? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿A cuántos nos han dicho eso más de alguna vez? Porque estás siguiendo hombres. No venimos a seguir hombres, obviamente. Venimos a seguir al Señor. Pero hay un pueblo, hay una religión, hay un mundo, hay un grupo de gente allá afuera que va a siempre estar cuestionando tu fe y tus creencias. Entonces, esta mujer con este flujo de sangre es el símbolo, escuchen esto, de un proceso y de una enseñanza que Dios quiere darnos. Es el proceso y el momento en donde también el Señor proféticamente está cerrando un ciclo de una vida. Entienda bien esto, hermano, por favor, y lo quiero explicar de esta manera. Esta mujer representa el ocaso de una productividad. El ocaso de la productividad. Es una mujer adulta, ya a lo mejor podríamos hablar de la menopausia, pero esta mujer tenía otro problema, un sangramiento continuo, que esto, hermano, le causaba un serio problema. Las mujeres saben de lo que estoy hablando, cómo esto puede afectar o perjudicar la vida de una mujer. Esta mujer representa el ocaso de la fertilidad, de la productividad. Pero una niña de 12 años, que también tiene 12 años, está comenzando un proceso de vida y de fertilidad. ¿A qué edad? Aproximadamente
comienza una niña a desarrollar. Vemos en una mujer que viene en el ocaso de su vida, pero por el otro lado estamos viendo un milagro en un despertar de fertilidad, de productividad y de algo nuevo. ¿Me están entendiendo, hermanos, esta noche? Dos personajes separados pero que tienen una relación. Algo que termina y algo que va comenzando. ¿Qué une esta situación? Porque esta historia es unida por un Jairo, por una religión. Jairo viene y representa la religión y la tradición que no puede cambiar absolutamente nada. El hombre siempre ha estado buscando religión. El hombre siempre ha estado buscando la manera de alcanzar aquello, como yo he dicho en otros mensajes, lo que un día perdió. El hombre inherentemente tiene esa sed de buscar algo divino. ¿Y sabe por qué? Porque un día fuimos, escuche bien esto, dejamos de alcanzar la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, dejamos de alcanzar la gloria de Dios. Fuimos destituidos. Por eso es que el hombre siempre está buscando cómo acercarse a Dios. Por eso es que hay tantas religiones, por eso es que hay tanta doctrina, por eso es que hay tantas falsas enseñanzas y herejías. Porque el hombre siempre ha tratado de alcanzar aquello que perdió. Y lo primero que busca para alcanzar aquello que perdió, quieren utilizar el vehículo de la religión. Y la religión no puede cambiar ni salvar absolutamente a nadie. La religión no nos cambia. Por eso cuando a ti te digan es que usted se cambió de religión, no, yo no me he cambiado de religión, ahora tengo una relación íntima y personal con mi Creador. Amén. Claro, estamos en una iglesia evangélica, pero estamos hablando de que ahora ya no vivimos y dependemos de un Jairo que tiene dogmas, tradiciones, que tiene leyes, que la hacen rígida, que nos amoldan y nos quieren meter en una cápsula. Y tanto esta mujer de 12 años enferma ya no cabía ahí. Y una niña de 12 años tampoco cabía ahí. Tenemos que entender algo, que hay una generación, escúchame bien esto, que va en sus días finales. Y tenemos que entender en este tiempo que la iglesia, que hay una iglesia que viene naciendo, que ya no va a encajar en conceptos religiosos ni legalistas de jairos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el Señor va a venir por una iglesia no de títulos, para que entendamos la venida del Señor. Y no nos vamos a ir por tiempo, pero tenemos que tomar esta analogía que le encontramos en Mateo capítulo 25, que nos habla de 10 vírgenes. 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hace a una virgen sensata y otra insensata? La diferencia es que las sensatas oyeron la voz del amado. ¿Cuál es la iglesia ahorita que se va a levantar, que va a tener un talita cumi, que va a cambiar el mundo, que va a cambiar la religión, que va a desplazar a los jairos, que va a desplazar la incredulidad, que va a desplazar aquello imposible de los 12 años de aquella mujer? Es aquella iglesia, aquel creyente que comience a oír la voz de Dios, y esto nos convertirá en una iglesia por la cual Cristo viene. Una iglesia. Y cuando oyeron la voz del amado que venía del novio, entonces se pusieron las pilas. Jairo, en los tiempos en que estamos de la iglesia, todo ha cambiado. Y nos hemos dado cuenta este año
como por un buen par de meses estuvimos conectados a través de nuestras tablets, de nuestros celulares, viendo los mensajes. Por supuesto, no hay nada más delicioso que estar en un culto, hermano, y recibir la tortilla caliente y tostada como tiene que ser, amén. Pero nos dimos cuenta que todo ha cambiado. Y yo me he dado cuenta de algo, que hay una generación, la generación emergente, la de 12 años. Hay una generación que viene despertando, que ya no se va a manejar como tradicionalmente se ha manejado la iglesia. Ya no. ¿Se da cuenta usted? Hace 20 años yo andaba caminando en las calles de Lourdes, y muchos que crecimos en el evangelio hace mucho tiempo, tocando las puertas de las casas. Mire, vengo a compartirle el plan de salvación. Y la gente era tan linda que en aquel entonces algunos no te abrían la puerta, otros medio te oían desde la ventana, otros hasta te decían: pase adelante, siéntese. Y era tan lindo que te entraban a la casa y tú les comenzabas a compartir la palabra del Señor. Pero ahora, en este tiempo, ya nadie te abre la puerta, hermano. Ahora hay colonias privadas donde tú ya no puedes accesar. ¿Cómo va a actuar ahora la iglesia? ¿Cómo va a competir ahora la iglesia en su estructura, en su dogma, en su jairo, con una generación allá afuera que anda en otro rollo, hermanos? ¿Y por qué digo otro rollo? Porque yo veo a mis hijos. ¿Saben dónde está su mundo? En estos volados, en el internet. Yo no nací con internet. Y yo les prohíbo a mis hijos: ya jugaste mucho, dámelo, se los quito. Quiero que seas un niño y una niña normal, que hagas cosas de niños que disfrutes. Porque de repente un día: papi, préstame tu tarjeta de crédito. Y hoy, ¿qué la querés? Es que quiero comprar unas cosas y unos puntos de un juego. Y cuando enseñaba, quiero ver. Habían hecho una red con sus compañeros del colegio, y todos en videoconferencia, jugando el mismo juego. Y una gran cosa que ni yo la sé hacer, hermanos. Así se lo digo. Y le digo: déjame ver. Y comienzo a ver. Y todos en un chat, hermano. Sus compañeritos del colegio conectados. Y hasta de ribete agarra el celular de la casa. Y ahí hablando, viéndose, chateándose y todo. Y yo me puse a pensar: ¿cómo vamos a competir con esto? ¿Cómo vamos a competir con el joven que está allá afuera para traerlo aquí a la iglesia? Cuando el mundo hay un sistema religioso que no cambia a nadie, que no transforma, pero que sí lo está trayendo más que la misma iglesia. Ahora hay mucho cristiano. Mi mamá dice cristino, ¿verdad? Y cuando se llena de la unción dice cretino. Ese no es cristiano ni cristino, es cretino, me dice. Porque lo que menos tiene es a Jesús en su corazón, porque vive como quiere, sin temor a Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Que vivimos como Jairo, que Jairo tiene conocimiento, tiene religión, tiene posición, pero no tiene relación. Porque Jairo, la religión no pudo por 12 años sanar a una mujer enferma, ni pudo sanar a una niña de 12 años. ¿Qué hace la religión? Nada, hermanos. Nada. Nada. La religión no cambia, la religión no transforma, la religión lo único que nos mete son legalismos, son doctrina de hombres. La religión excluye. Esta mujer no se podía acercar
No podía entrar a un templo por su condición. Yo le quiero decir una cosa rápidamente, hermano. Y voy a decir esto así flat, claro. ¿Se ha dado cuenta usted de cuánto homosexualismo se está dando hoy en día? Váyase a un Starbucks, váyase a un centro comercial y usted mira jovencitos de 12, 15 años, hipotes jóvenes, amanerados. Claro, homosexualismo, lesbianismo igual, de lo más fresco que hay, hermano. Ya no se esconde esto. No se esconde. Ya no se esconde que el creyente en lo secreto y en lo íntimo fume, tome y haga toda obra y deseo de la carne. Pero ¿sabe qué? Lo único que tenemos o se tiene es religión. Y estoy bien. Y la religión, y es bien peligroso esto, hermanos, porque como la religión no transforma ni cambia a nadie, lo que hace la religión es que acomoda. Viva como usted quiera. Viva y haga lo que a usted le dé la gana en la vida. Usted puede hacerlo. No se preocupe. Y la religión nos comienza a quitar el miedo a la condenación. ¿Me está oyendo esto, hermano? Quite el miedo a la condenación. Así es mi vida, ¿y qué le voy a hacer? Pues, hermana Elcita estuvo predicando el domingo aquí a las 7:30 de la mañana. Yo no sé cuánto estuvieron. Cuando se baja y me dice: ay, pastor, perdóneme, me dice, quizá ya no me va a volver a invitar, me dice. Y yo: ¿por qué, hermana? Es que le tiré a los adúlteros, me dice. Hasta muy suavecito le dio. Ay, es que sí, hermano, usted sabe que yo, si el Señor me pone, yo no calla la palabra, hermano. Porque le tiro a los adúlteros y los adultos, y dio con todo, hermano. El problema de la religión, el problema de los jairos es que acomoda. Y te dice: vive como quieras, ven a la iglesia y no te preocupes por cambiar. Pero Cristo transforma. Cristo cambia. Cristo mata el pecado. Mata la muerte. Cristo renueva. Cristo, escúcheme bien esto, aquella mujer del flujo de sangre iba en su ocaso a morir espiritualmente. Pero ¿qué hace Cristo? La sana. La religión no sana espiritualmente. Pero ¿qué hace Cristo con aquella mujer del flujo de sangre que iba en un declive ya de su vida? ¿Qué hace Cristo? La sana. ¿Qué hace Cristo Jesús en nuestra vida, hermanos? Nos resucita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hace Cristo? No la religión. ¿Qué hace Cristo? Nos cambia, nos renueva. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estuve por muchos años, hermano, y muchos venimos de la religión tradicional. ¿Cómo éramos, hermano?
unos grandes degenerados, unos grandes malcriados, unos pendencieros. Pero venimos a Cristo un día, nos confrontó y nos sanó. Cuando nos bautizamos, hacemos morir el hombre terrenal. Pablo lo dice en la carta a los Romanos: ¿acaso no sabéis que aquel que se bautiza a una muerte espiritual? Y ahí quedó el viejo hombre arruinado, el viejo hombre y la vieja mujer arruinada de 12 años, y emerge hacia una nueva vida en Cristo, un creyente nuevo, diferente. El cuarto personaje, el tiempo se me fue, el cuarto personaje es un pueblo incrédulo alrededor. ¿Para qué viene ya Jesús? Si este ni cambia, este se va a morir arruinado. ¿Verdad que nadie daba ni 5 por nosotros, hermano? No daban ni 5. Yo les he dicho, y hasta vuelto pedían, hermano, porque no valíamos nada. Vas a estar yendo a la iglesia y ya vas a ver. Peor. 2 meses le doy, ya a ver que de aquí a diciembre ya va a volver. Así estaban. ¿Para qué viene ya si la niña ya está muerta? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué seguir perseverando si? Pero cuando conocemos a Cristo, resucitamos, hermano. Yo quiero cerrar y decirte una cosa. Demuéstrale a todo el mundo que con Cristo estás mejor. Demuéstraselos. Mucha gente está esperando verte caer. Mucha gente no nos quiere ver bien, ni a ti ni a mí. No nos quieren ver bien. Se alegran y se ponen felices cuando nos está yendo mal. No nos quieren ver bien. Pero con Cristo, tú y yo vamos a demostrarle que vamos para una gloria mayor, que estamos emergiendo a una nueva vida, y que con Cristo, hermanos, que con Cristo vamos a tener victoria. Vas a tener victoria en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque no has venido a seguir una religión, no has venido a seguir un hombre, has venido a seguirlo a Él. Has venido a buscarlo a Él. Y a ti te digo, le dijo, Talita Kumi. Ese Talita Kumi, a ti te digo, levántate, representa un nuevo nacimiento. Y fuimos resucitados pues en el bautismo. ¿Cuántos ya nos bautizamos, hermano? Levante la mano los que nos hemos bautizado. Qué lindo. Y yo siempre digo, y con esto cierro, si usted se bautizó, no hay vuelta atrás, no hay retroceso, hermano. Si cae, pues levántese y siga adelante. Pero no hay vuelta atrás. Vamos a seguir, hermano, hacia una gloria mayor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, hermano? Dele palmas al nombre del Señor en esta hora. Cierre sus ojos un momento, ahí donde usted está. Doce años con flujo de sangre, y una niña de 12 años, un ciclo que cierra
y un ciclo que se abre para vida. Pero ambos ciclos son afectados por el poder del Señor. Un ciclo cerrándose de una mujer con un flujo de sangre que se cierra con un milagro. Y un ciclo de una niña de 12 años que se abre con un milagro. Para ser liberado, porque delante de ti, Sí, Señor. soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Jesús, porque Afírmate en el Señor esta noche. Afírmate. Afírmate en el Señor en esta noche. Que el Señor sea tu centro. Que el Señor sea tu estandarte en tu vida. Que tu comunión, la iglesia por la cual viene el Señor, es una iglesia que va a oír la voz de Dios. Esa es la iglesia prudente, la que oye la voz de Dios, la que escucha lo que Dios tiene que hablarle. Y el que tiene oídos para oír, que oiga esta noche. Te bendecimos, Señor, esta noche. Bendiga el nombre del Señor en esta hora. Mi alma te bendice, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, sino que tu palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Producirá fruto en este remanente fiel que tú has levantado para este tiempo. Yo bendigo su vida en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo su vida. Que la gracia, que el favor, que la misericordia del Señor esté sobre tu vida. Que el Señor te esconda en el hueco de su mano en el día de la prueba, en el día de la tempestad. Y que el Señor te bendiga, te prospere y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendigo a tu pueblo en tu precioso nombre, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Te bendigo en esta noche. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor esta noche.